la Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. A ti venimos agradecidos en esta hora, Altísimo Dios, porque eres bueno, grande y maravilloso, hacedor de proezas, grande en verdad, en poder, en misericordia. Alabado y bendecido seas para siempre, exaltado y glorificado seas. Gracias, Señor, háblanos, aconséjanos en esta hora. Instrúyenos por la palabra que sale de tu boca, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, gracias. Abre nuestros corazones y nuestros entendimientos para entender tu voluntad y ponerlo por obra, Señor, porque grande eres, Altísimo Dios. Amén. Gloria a Dios. Abrimos la palabra, puede tomar asiento. Abrimos la palabra en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a estar viendo por la palabra un mensaje titulado El poder del creyente. Bendito sea Dios. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Dios es el soberano, el Altísimo, el Todopoderoso, y Él nos ha concedido también a nosotros, su pueblo, el poder de su palabra, de su espíritu. Por eso vemos en el libro de Salmos 62, versos 11, que dice: Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Bendito sea Dios. El poder es de Dios. Por esto nosotros sabemos que servimos a un Dios de poder, que tenemos a un Dios poderoso, hacedor de grandes maravillas. Él hace proezas, hace cosas imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. También dice en el Salmo 147, verso 5: Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Vemos que tenemos un Dios de mucho poder. El poder de Dios es muchísimo más de lo que podamos entender o soportar. Dios nos da una porción de su poder, nos da de una manera limitada, porque nosotros no podemos resistir todo el poder de Dios. Pero sin embargo, lo que es necesario, Él nos da. Y el Altísimo se propuso en su corazón darnos ese poder. Por eso en el Salmos 29, 11 dice la Escritura: Yahweh dará poder a su pueblo, Yahweh bendecirá a su pueblo con paz. Mira, el Señor se propuso compartir su poder con los hombres, con su pueblo específicamente. Por esto es que, dado el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, vino nuestro Señor Jesucristo como hombre. Dios, nacido en una mujer, se hizo hombre y vino y habitó, dice la Escritura, entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Y desde que Él empezó su ministerio, lo hizo con tan grande demostración
del espíritu y del poder, porque Dios estaba con él. Por esto dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos que Jesucristo fue ungido con el Espíritu. Y también esa unción está para nosotros, para todos. Porque las cosas de Dios se hacen con poder. Sin poder no se puede hacer nada. Y este poder es por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que imparte el poder. Es el Espíritu Santo el que nos trae investidura y llenura y revestimiento de poder. Por eso que el Señor Jesucristo, después de haber sido ungido, Él empezó a hacer grandes demostraciones y hechos poderosos. Y dice la Escritura que Él sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. El Señor Jesucristo resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, perdonó a los pecadores, cambió toda clase de persona, de situación, porque Él vino para enseñarnos a vivir en el poder de Dios. Y por eso la Escritura nos dice, hermanos, que cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, lleno de toda autoridad, toda potestad, Él nos prometió estar con nosotros. Como dice en Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que después de la resurrección de Jesucristo, Él recibió toda la potestad, todo el señorío y la autoridad, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto quiere decir un poder total, supremo, para compartir con su iglesia. Por eso es que a nosotros nos da también esa potestad y nos da la oportunidad de hacer discípulos a todas las naciones. Y esto con el poder del Espíritu Santo. Por eso es, hermanos, que también la iglesia en el primer siglo también demostró una tremenda investidura de poder, así como al principio, también ahora, porque la iglesia es la misma. El Señor les dijo claramente que antes de salir a predicar tienen que llenarse del poder, porque el Evangelio no es palabras, no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo hombre que cree a Jesucristo. Por eso vemos en Lucas capítulo 24, versos 49, el Señor mismo Jesucristo les enseña, les explica que tienen que esperar la promesa, esperar la investidura. Dice Lucas 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí vemos que el Señor Jesucristo nos está diciendo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esténse quietos, quédense en el lugar, en la ciudad. En este caso, también te dice a ti, quédate tranquilo, no salgas corriendo a predicar. Primero, busca la llenura, busca el revestimiento y la investidura de poder. Y cuando tienes la investidura, entonces es momento de salir a predicar. Es decir, no es cuestión de salir a hablar, a correr por ahí, a hablar palabras sin poder, sin fe, sin autoridad. El Evangelio no es palabrería, no es entretenimiento, no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino más bien es con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Por eso vemos que el Señor le advirtió,
le aconsejó, le instruyó para que ellos busquen la investidura del poder antes de salir. Y vemos, hermanos, que cuando vino el Espíritu Santo, dice la Escritura, vino la investidura del cielo, vino como viento recio, tronando. Dice que venía y soplaba y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hechos capítulo 2, dice el versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Bendito sea Dios. Vemos que vino la investidura. El Señor le prometió que vendría poder para dar testimonio, el poder del Espíritu para poder servir a Dios, para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Y así fue, vino. En un momento vino del cielo y se llenó la casa del poder del Espíritu, y sobre sus cabezas una llamarada de fuego del Espíritu. Y esto con manifestación de señales, prodigios, maravillas, de los dones sobrenaturales del Espíritu. Por eso que empezaron a profetizar, empezaron también a ministrar todos los dones de sanidades, de revelaciones, dones de poder, milagros, fe, dones de entendimiento, discernimiento, todos los dones para la gloria de Dios. Y así fue que la iglesia se llenó de poder y de los dones, las herramientas de poder. Y desde entonces la iglesia empezó a predicar un evangelio de poder. Por eso el evangelio nace en el poder y continúa en el poder. Y dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 32 y 33, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bendito sea Dios. Vino el poder y se quedó en la iglesia. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que toda la iglesia se llenaba de gracia y de poder. Por eso todos nosotros tenemos que llenarnos de la gracia y del poder. Tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. Tenemos que vivir en el mismo nivel, en el mismo poder, porque no somos una iglesia moderna, somos la misma iglesia. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Su iglesia también es la misma, no se moderniza, no cambia, es la misma, porque la obra es la misma de Dios Todopoderoso. Y vemos a Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles haciendo grandes maravillas, grandes señales, tal igual como el Señor Jesucristo los hizo. Por eso prepárate, hermano, disponte y prepárate para ver la gloria de Dios como nunca antes has visto. En Romanos capítulo 15, versos 19 al 21 dice también la Escritura, refiriéndose a la obra de Pablo, cómo es que predicaba Pablo el apóstol. Dice: con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán.
Bendito sea Dios. Así es, hermanos, que el Evangelio se predica con abundancia de señales y potencia de señales y prodigios, con palabras y con obras. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para liberación, para toda cosa, porque Dios obra siempre su poder en favor de todos los hombres, especialmente de los que le aman, le obedecen, le temen. Por eso no hay demonio, no hay cosa mala, no hay nada que puede detener al poder del Espíritu Santo. Por esto, mis amados, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da el poder. Él es el que reparte y ministra poder a su pueblo. Por eso nos da un poder para administrar, para operar los dones y los ministerios. Nosotros podemos operar con grande capacidad y grande autoridad porque el poder Dios nos concede. Tal como le concedió a los apóstoles, dice, les dio poder y autoridad para ir a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y ese poder está sobre nosotros. Por eso dice la Escritura que por el Espíritu de Dios los demonios salen. Por el Espíritu de Dios los enfermos son sanados. Los ciegos ven y toda persona endereza sus pasos, cambia su vida, se torna una persona diferente, una persona liberada, una persona inteligente, sabia, poderosa, porque el Espíritu Santo de Dios le transforma, le renova, le libera. Bendito sea Dios. No se puede servir ni agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la llenura, la presencia, la guía, la operación del Espíritu. En realidad el Espíritu es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, de su Espíritu Santo. Por eso la persona que no tiene el Espíritu o no tiene el poder de Dios es un religioso. Hay mucho creyente que no conoce, no ministra según el Espíritu, sino según sus palabras persuasivas de humana sabiduría. Pueden tener elocuencia, pero no tienen poder de Dios. Pueden impresionar con palabras, pero no pueden mostrar el poder de Dios. Por eso también la palabra nos dice que Dios no nos da espíritu de debilidad, de cobardía, de religiosidad, sino que Dios nos da el espíritu de poder, dice la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, si quieres algo de Dios, Dios te da poder, te da un espíritu de poder, te da la capacidad para vencer a toda obra de la carne, a toda obra del diablo, a toda especie de mundanalidad. Por eso un creyente verdadero no puede ser derrotado por el mundo, no puede ser un cobarde, sino tiene que ser obligatoriamente un poderoso en Cristo, un poderoso guerrero, un poderoso y vencedor, como dice Pablo, y más que vencedor, porque es Cristo que nos lleva en victoria, de día a día, de gloria en gloria, de poder en poder, porque así es la obra de Dios, así trabaja Dios. Eso es normal. Por eso todos los verdaderos hijos de Dios tienen poder. Todos los verdaderos creyentes son creyentes con poder. Así es, hermano. Por eso no te acobardes, no temas. Renuncia a la cobardía y recibe el poder. Llénate del poder, porque el poder es para ti. Si quieres salvarte, si quieres servir a Dios, entonces considera que en el poder, solamente en el poder se sirve a Dios. Por eso también dice Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego.
Ahí vemos que el Evangelio no es palabrería, no es entretenimiento, no es espectáculo, no es religión. El Evangelio es poder de Dios, poder que sana, que libera, que salva, poder que transforma, que renova, que perfecciona, que glorifica a las personas. Por eso una iglesia gloriosa es una iglesia que está llena de poder. El poder viene cuando sale toda especie de mal, de pecado, de carnalidad, de mundanalidad. Entonces viene el poder. Por eso Dios te está llamando, Dios te está desafiando para que venzas al poder de la carne, al mundo y a sus imposiciones y sus inmundicias. Que salga de toda especie de mal y cojas el poder, porque el poder es para los hijos de Dios. Coge el poder, llénate del poder, porque Dios nos trae por el Espíritu Santo, nos trae ese poder maravilloso. Por eso Jesucristo mismo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos, entonces predicaréis mi palabra desde el lugar donde te encuentras hasta todo el mundo. Por eso, si el Espíritu Santo te guía y si el Espíritu Santo te mueve, te lleva de la mano para hacer la obra de Dios, entonces Él te va a proveer, te va a guardar, te va a proteger, no tienes nada que temer. Pero si no te lleva el Espíritu, si te vas por tu carne y por tus buenas intenciones o la religión te lleva, Dios no te va a cuidar. Ahí vas a fracasar, porque no es con la carne. No es por voluntad de hombre, sino es porque uno es guiado por el Espíritu. Por eso es la victoria, porque nos dejamos guiar, enseñar, conducir por el Espíritu Santo. Si Él nos guía, Él nos da la victoria y no hay nada que temer, hermanos. Por eso Dios nos ha dado esa oportunidad de llevar su palabra. Él está con nosotros para hacer su obra grande y maravillosa en estos últimos días. Primera de Corintios capítulo 2, versos 3 y 4, o 4 y 5, dice la Escritura: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Vemos que el Evangelio verdadero es poder de Dios. Toda persona que se relaciona conmigo, hermanos, ha tenido que ver con el poder de Dios. Nadie viene con palabrerías por ahí. Todos los que vienen a la iglesia, a la obra de Dios, es, hermanos, porque han recibido sanidades milagrosas, han recibido intervenciones, liberaciones, transformaciones gloriosas. Por eso es que ellos saben de quién estamos hablando. Saben que aquí no se entretiene a nadie, aquí lo que se muestra es el poder de Dios, que tiene un poder tremendo. Por eso que nosotros no confiamos ni a nadie, le enviamos al médico, porque tenemos al doctor perfecto, glorioso, eterno de los cielos, Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, que el Evangelio no es palabra de hombre, es demostración del Espíritu y del poder. Y vamos a tener también más adelante cultos para testimonios, porque hay mucha gente que quiere dar testimonio y que tiene mucho que testificar, porque hay personas que han sido sanadas de más de 10 enfermedades incurables. Personas que han tenido un montón de problemas y ahora están completamente libres. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder, hermano, y está a disposición de los creyentes, de todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que someternos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios está en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Ese nombre hace temblar al mismo infierno. Todo tiembla ante el nombre de Jesucristo, porque es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre de poder, hermano.
La sangre de Jesucristo también tiene poder. Ella es la que nos limpia, nos libera, ella es la que vence a todas las obras del diablo. También, hermano, el testimonio fiel, una persona que tiene buen testimonio, también le hace retroceder al diablo, le hace avergonzar y correr a los demonios, porque el testimonio vence al demonio. Así es, hermanos, por eso tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortaleza del diablo. Y no tengan miedo, solamente hay que orar, hay que luchar, hay que hacer la obra y vamos a ver la gloria. Por eso todo desafío que se presenta en la vida es para guerrear, es para vencer, es para triunfar, porque ya el Señor nos dio la victoria, ya Él nos dio el poder y las armas. Solamente hay que luchar, hay que empezar a luchar y luchar hasta vencer. Por eso dice también la Escritura que nosotros en Cristo somos poderosos. Primera de Juan 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Me da cuenta? Uno vence a todos los poderes, las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el diablo, pero el diablo es débil ante la presencia de Dios. Cristo es el Todopoderoso, es el gigante de Israel, es el poderoso invencible. Por eso también dice la Escritura que el poderoso gigante está con el pueblo de Dios. Jeremías 20, versos 11 dice la Escritura: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vemos que los que se levantan contra los siervos de Dios son para su caída eterna y perpetua, porque poderoso gigante está a nuestro lado, el león de la tribu de Judá. Ese es el que ruge, el que vence, el que ha vencido y vencerá para siempre. Por eso, hermanos, nada tenemos que temer, más bien tenemos que llenarnos de poder y avanzar en el poder hacia la semejanza de Jesucristo nuestro Señor, porque estamos llamados para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como Él fue, así nosotros tenemos que ser en este mundo para la gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso levanta tu mano, hermano, levanta tu mano y pide al Señor que te invista de poder. Dile: Señor, yo creo en tu poder, yo creo en el poder de tu resurrección, yo creo en tu palabra poderosa, en tu sangre preciosa, para lavarme, para cambiarme todo mi ser. En esta hora yo recibo, dile: yo recibo el poder y la autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Ahora mismo yo recibo la sanidad, la liberación. Dile lo que necesitas en esta hora, pide, el Señor está aquí. Dile: yo recibo el cambio de vida, yo recibo la misericordia, la gracia, el poder. Yo recibo la sanidad en mi cuerpo, la liberación en mi alma y en mi espíritu. Ahora mismo yo recibo por la fe en Jesucristo, en el nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo. Gracias. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, glorifícate entre nosotros, Señor, tu pueblo. Aleluya, aleluya. Gracias, poderoso Dios, gracias, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu presencia, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias, aleluya, aleluya. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos.
Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.